Psycho, vamos a darle. Todo en orden, señor. ¿Qué tal, titanes? Hoy les traigo un video bastante polémico, como es costumbre ya en este programa. Veneno y remedio, la psicología como ideología. Y vamos a estar analizando más o menos las funcionalidades que han tenido las psicologías en general, un panorama general. Pero también como nosotros, bueno, por lo menos yo veo a las psicologías como técnica de control social, y también la industria que seguramente muchos de ustedes ya saben que existe detrás de las psicologías, en complicidad, por supuesto, y como no debería ser de otra forma, con la psiquiatría y con las empresas que pertenecen a este tipo de campos. Entonces, dicho de otro modo, vamos a analizar cómo las psicologías a lo largo de la historia han intentado cumplir con determinadas demandas sociales que son necesarias para que vayan existiendo distintas formas de psicología. Esto nos va a llevar a caer en matices que obviamente no voy a hacer por el formato de esta micro reflexión, pero lo que sí voy a dejar claro es cómo a lo largo de esta historia de la psicología, que nos las han enseñado brutalmente mal, de forma totalmente inadecuada, sí hacer esbozos de cómo históricamente han ido surgiendo y configurándose determinadas psicologías. Para ya entrar de lleno a los 3-4 puntos que voy a ir desarrollando, uno de los puntos más polémicos que voy a tratar es cómo las psicologías están diseñadas, esa es la palabra correcta, diseñadas para pseudo cumplir ciertas demandas de la sociedad, de la época o del contexto histórico del cual sea que se origine. Es decir, cada tipo de psicología viene a cumplir una función en tanto ajuste de los individuos a esas determinadas demandas de la época. Entonces, cuando hablamos de psicoanálisis, sobre todo el freudiano, y ya en cualquier de sus diversas manifestaciones o variaciones o modulaciones dentro de su propia historia interna del psicoanálisis, podríamos decir que el psicoanálisis de Freud pues estaba atendiendo a un tipo de sujeto ocioso, burgués, con represión de la moral, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben, pero que estaba inmerso en el capitalismo pujante de Europa Central. Entonces eso llevaba a la clase alta a que tuvieran cierto tiempo de ocio para que pudieran estar pensando en su inconsciente, o pensando en cosas que Freud de alguna forma impuso como relato ante los problemas psicológicos de la época, ante una moral victoriana que hacía que las mujeres tuvieran histeria, por ejemplo, o problemas diversos sexuales. Así el conductismo, más o menos al mismo tiempo, watsoniano, viene en Estados Unidos en un ambiente de capitalismo y de una necesidad de crear sujetos consumistas y que estén reforzados por la televisión, etcétera, toda la publicidad. De ahí surge el conductismo clásico. Entonces, vean cómo procesos que son políticos, que son sociales, que son económicos, van necesitando de que alguna disciplina se dedique a diseñar sujetos, personas o individuos aptos para el buen funcionamiento del sistema económico político en turno. Entonces esto viene a darle una vuelta de tuerca a toda la historia de la psicología que nos enseñan en las facultades, que pues nos las enseñan de manera lineal, ¿no? Lineal, o sea, surge con Gund en un laboratorio de psicología experimental, en Leibniz, en Alemania, por ahí del siglo XIX. Entonces,
A partir de ahí se empieza a dar el estructuralismo, el funcionalismo, después la teoría psicodinámica de Freud y después el humanismo, etc. Así no es la historia, chicos. La historia es discontinua, o sea, está llena de continuidades y de discontinuidades. Entonces cuando Freud está pensando en el inconsciente y en los sueños y en la teoría psíquica del individuo, Watson está pensando en Estados Unidos cómo reforzar la conducta para poder manifestar cierta dependencia de los sujetos ante el consumismo de la época, y así después el humanismo en un ambiente de posguerra de los años 60-70, se crea el humanismo. Entonces ante un sujeto, ante una persona debilitada por esos estragos y efectos de la posguerra, se necesita como esta recuperación de los lazos humanos, de ver por el otro, etcétera, etcétera. Y ahí tienen al humanismo, pero después en otra parte del mundo, en Alemania, se está creando la Gestalt, y después en los 70s o en los 50-70s se está creando la teoría cognitiva como analogía a la computadora. Entonces vean cómo es interesantísimo esto, análisis si quieren sociológico de la psicología, que intenta, todas las psicologías intentan ajustar al individuo de la manera más óptima posible, creando ese tipo de sujeto en función de la teoría psicológica o metapsicológica, como quieran verlo, para que sea funcional, aquí la clave es esto, para que sea funcional al sistema económico político. Y quiero alejarme de los análisis de la psicología crítica tradicional de estirpe marxista lacaniana, porque pues no soy experto en esos temas. Y ahorita estoy leyendo mucho acerca de Ian Park, de Nestor Brownstein, de muchos otros, que están llevando más o menos a cabo análisis marxistas, heterodoxos, si se puede decir así, que creo yo que no van a llevar a ningún lado más que interpretar la psicología como marxismo y despolitización del sujeto, y eso es lo que lo lleva a tener distintos tipos de problemas psicológicos, aunado a que la psicología hegemónica, mainstream, como dicen estos autores, configura ciertos patrones de comportamiento a los que si no te ajustas, pues tienes problemas psicológicos, pero está lejos de interpretar la realidad desde la clase obrera, por ejemplo, o desde el proletariado. Entonces yo creo que esos análisis marxistas ya están pasados de modas, porque ahorita ya no es tan clara la división de clases, aunque siga existiendo, pero ya no es tan clara y dicotómica como proletarios contra capitalistas, ¿no? Entonces sí quiero alejarme de esa parte. Permítanme darle un traguito al cafecín, que por cierto ayer de tanto tomar café de mierda de los portales saludos, me dio una migraña horrible, tuve una sobredosis de cafeína, y ustedes me dirán, pues qué pendejo estás, Alejandro, pero pues eso pasó, es el producto y los efectos de estar en 1000 cosas a la vez y a la vez en ninguna. Pero bueno, nada más se los quería comentar. Vamos a ver, entonces la funcionalidad va a ir, que ya expliqué, va a ir relacionada con la técnica de control social. La aparición de las psicologías, que se dan más o menos, digamos, representativamente o terminológicamente con Goclenius, un cura de más o menos ahí por la Edad Media tardía, y a partir de ahí ya se empieza a hablar de psicología. Quiero que les quede algo, chicos, no se puede hablar de psicología en Platón, y en Aristóteles, y en Sócrates, y en Diógenes, ni en ninguno de esos, porque no había la institucionalización como tal de la psicología. Entonces no tiene sentido hablar de psicología. Se puede hablar de presupuestos, de suposiciones, de nociones de psicología, pero no porque Platón haya puesto el famoso trinche logo de este programa como psique, o sea, psique en algún punto se podía traducir como alma. Entonces Platón no se refería a psicología. Psicología surge con Goclenius como uso del término psicología.
Pero no es hasta la aparición del laboratorio en psicología experimental por Wilhelm Wundt cuando se puede empezar a hablar de psicología. No me voy a meter ahorita también con la crítica que hay a la psicología experimental porque es demasiado complejo, demasiado amplio, me voy a meter en muchísimos problemas, ya iremos poco a poco analizando ese tipo de ecologías. Entonces la técnica de control social, fíjense chicos, se da a partir de un proceso ni siquiera político, que influye claro lo político, pero es más migratorio. Cuando se empieza a dar un incremento en las ciudades de dinero, de capital, de empleo, de trabajo, de distintas formas y actividades que pueden realizar los seres humanos, empiezan a migrar las personas del campo a la ciudad. Entonces, ¿eso qué genera? Pues roces a nivel de individuos que por esa misma excedencia de personas al mundo empresarial, capitalista, industrial, hace que esos roces, esas interacciones que los sujetos tienen, ya sea por la dinámica capitalista, la dinámica del trabajo en ese entonces, eso hizo que de alguna forma se necesitaran psicologías a lo largo de su historia para poder controlar las fricciones de esas personas y que esa misma lógica en algún punto, esa dinámica, ese estilo de vida, en algún punto fueran apareciendo problemas psicológicos. El estrés, que le haré una crítica después al estrés, al uso ideológico del estrés como forma psicológica de padecer ante la vida cotidiana, el estrés pues empezó a generar problemas psicológicos que pues me lleva al siguiente punto, que es una teoría de la vulnerabilidad ante la vida cotidiana. La industria de las psicologías, ya dijimos, de la mano de las psiquiatrías, de la mano de las industrias transnacionales de medicamentos, de medicina, etcétera, ha creado a un sujeto idiota, a un sujeto vulnerable, a un sujeto hipersensible, a un sujeto desorientado, a un sujeto despolitizado. Esto es súper relevante porque desde aquí se puede entender cómo la psicología posmoderna de la actualidad nos ha traído más que ventajas o mejorías en nuestra persona. Se ha convertido la psicología en un uso para todo. Esto lo comentaba con unos amigos en la semana, y era que parece ser que la psicología se ha convertido en esta especie de guardián a la que hay que recurrir cuando se nos presentan problemas personales, familiares, escolares, de pareja, de matrimonio, laborales, etcétera. Esta idealización de que la psicología en la actualidad resuelve nuestros problemas psicológicos que tienen que ver con problemas de la vida cotidiana, que en otras épocas pudieran parecer como manejo responsable de nuestras personas, es lo que ha creado un sujeto hipersensible, muy poco tolerante a la frustración en nuestra época. Añádale el consumismo, añádale el principio hedonista exacerbado de la actualidad. Vean cómo se crea una especie de psicologización del individuo, en donde el individuo cree que los problemas psicológicos son de él. Esa es la magia de la psicología, que crean las personas que los problemas psicológicos son de él. Y no me malinterpreten, o sea, los problemas psicológicos claro que son de la persona, pero esta psicologización, es decir, pensar que el individuo se crea sus propios problemas psicológicos, es una falacia, o sea, los problemas psicológicos en el fondo son efecto de todo esto que ya hemos venido mencionando, de procesos capitalistas de mercado, del neoliberalismo, de las redes sociales, de la aparición de la depresión, de la ansiedad, del poco manejo a la frustración ante la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y eso de alguna forma va configurando problemas psicológicos. Pero la construcción de esos problemas psicológicos no son del individuo, son porque ya están institucionalizados en la psicología como disciplina. Entonces, lejos chicos, estos deben de quedarse muy claro, lejos de
pensar a la psicología como ciencia, como arte o como ustedes quieran, es una técnica de control social. Por esto que les estoy diciendo, ¿en qué momento nos dijeron existe depresión? ¿Existe la ansiedad? ¿En qué momento nos dijeron? O sea, existe el Asperger, existe el autismo. ¿En qué momento la psicología y la psiquiatría se dieron cuenta de que existían esos problemas? O sea que antes no existían los problemas esos de depresión, ansiedad, nerviosismo, problemas de trastorno de comida. Por ejemplo, escuché un podcast en los que relataban un poco la historia de los romanos y decían que en los festines romanos comían, vomitaban, comían, vomitaban, comían, vomitaban y no se veía mal. O sea, se veía como parte de un ritual que tenía que ver con pues, los desmadres que hacían los romanos, pero no estaba clasificado como trastorno de alimentación, obsesivo, compulsivo o lo que ustedes me digan. Entonces, vean cómo ahí la institucionalización de la psicología pone nombres a aquellas conductas que antes estaban de alguna forma normalizados, pero aquí lo vienen a patologizar. Y no estoy diciendo con esto que no existan esos trastornos, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es la funcionalidad y construcción que la psicología o las psicologías hacen para poder estar sobreviviendo de manera capitalista, si se puede decir así, o que estén disponibles ante un público en el mercado. En otro video voy a estar hablando sobre la teoría de la vulnerabilidad de los sujetos, de las personas ante la vida cotidiana, que me parece fundamental entender para ver de qué manera se nos está imponiendo esta vulnerabilidad como si la vulnerabilidad tuviera algo de malo. O sea, lejos de que las psicologías nos fortalezcan, nos hagan mejores personas, en el fondo lo que están haciendo es vulnerabilizarnos a través de la psicologización del individuo. Y ya por último quiero recuperar y darle algunas vueltas a esta idea que me parece fundamental de entender. La psicología para todo. ¿Tienes problemas sexuales? Ve al psicólogo. ¿Tienes problemas de ansiedad? Ve al psicólogo. ¿Tienes problemas en tu rendimiento escolar académico? Ve al psicólogo. ¿Tienes problemas de pareja? Ve al psicólogo. ¿Te estás peleando mucho con tu jefe? Ve al psicólogo. ¿No controlas tus impulsos? Ve al psicólogo. ¿Tienes falta de atención en las clases? Ve al psicólogo. ¿Estás deprimido? Ve al psicólogo. Entonces vean cómo, o psicólogas, ¿no? Para que no se ofendan las mujeres. Vean cómo la psicología se ha convertido en eso. Es un negocio, o sea, no porque la psicología tenga parcialmente las explicaciones de nuestros problemas de la vida cotidiana, no quiere decir que sea justificable esa ideología que hay detrás. Y esto no es que lo hayan creado las personas, no es que lo hayan creado. Fíjense acá la frase que encontré en esta pequeña investigación. No es la demanda de terapias la que crea la oferta de psicólogos, sino la oferta de terapeutas la que demanda terapias. Entonces estamos hablando de una oferta y demanda que puede ser contraintuitiva. O sea, primero se generan las escuelas psicológicas y después aparecen los trastornos. Entonces por eso titulé a este video Veneno y Remedio, porque digamos que las psicologías crean los problemas psicológicos, pero al mismo tiempo se genera un regreso del paciente o de la persona al que la psicología misma intenta resolver o pseudo resolver esos problemas que ella misma creó. Esa es una paradoja que, a ver quién me puede criticar, refutar. Yo siempre estoy abierto al diálogo, pero me parece interesantísima esta paradoja. Es decir, las psicologías, los psicólogos como personas profesionales, crean los problemas psicológicos, los ponen en el mercado mediante las redes sociales. Chequen Instagram. A mí me siguen en mi Instagram personas que tienen muy bien claro esto. Entonces suben imágenes, videos de ¿sientes depresión? Identifica estos rasgos, ¿no? Y tristeza, comer chocolates, ver Netflix. Ese es un poco más complejo, pero cómo ellos mismos están vendiendo su producto, que en este caso pues son las terapias psicológicas. Y eso me parece
bastante corrupto, no son honestos en el fondo, o sea, nos los hacen pasar como querer ayudarnos a nuestras personas, pero lo que en el fondo están haciendo es enfermarnos todo el tiempo. Entonces también hay otro artículo en el que de la primera edición del DSM-4 y el CIE 10 hasta la fecha se han creado más de 2000 páginas, 1800 y tantas páginas creo, en la sexta edición. Imagínense esto a 10 años. O sea, ahorita ya se ve mal utilizar las redes sociales por más de 3 horas. Ya es una enfermedad psicológica. No tiene sentido, chicos. Esta crítica yo creo que sí la debemos pensar muy bien, porque es lo que está envenenando a la psicología o a los distintos tipos de psicología. Hasta aquí con el video, ya no los atormento más con mi voz angelical. Nos vemos dentro de 8 días en otro video. Quizás critique un concepto, una idea, una teoría, lo que a mí me parezca relevante que ustedes conozcan. Y pues bueno, démosle la despedida a este programa. Y por favor, Psycho, rompe esta madre. Y tenía razón, señor. Una vez que tomé en cuenta los canales de enlace descendente, me fue posible ubicar la señal de transmisión del mandarín.